Bueno chicos, muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en una clase más y espero que todos se encuentren muy bien en casa al lado de sus seres queridos. Mi nombre es Mineia Soto Nicolasa. Yo soy estudiante de la Escuela Profesional de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Bueno, continuando con nuestra clase de hoy, vamos a ver el día de hoy técnicas de creación literaria, pero en el género teatral. Veamos qué nos dice. Las técnicas de creación literaria en el género teatral tiene como característica esencial o principal, pues que se distingue de la obra teatral. El resto, o sea, la obra teatral se distingue del resto de los géneros literarios. Es el que se percibe para ser representado ante un público. Si ustedes bien saben, chicos, toda obra literaria dirigido hacia un público, ¿no? Si no fuese para el público, no se crearían. Pero la característica principal del género teatral es pues que la representación de esa obra va a ser ante un público, va a ser una escenificación, por decirlo, ¿no? De esta característica vienen las siguientes limitaciones. Ustedes sabrán que en todo ámbito pues hay limitaciones y en esta no es la excepción. Este género teatral, en cuanto a la creación de sus técnicas, también tiene características que tenemos que tener en cuenta para la creación de esta. Entonces, la duración de la obra no debe excederse de un tiempo prudencial. Esto es muy importante, muchachos, porque ustedes mismos sabrán, los que han ido a ver una puesta teatral, se habrán dado cuenta que cuando pues la obra es muy larga, digamos 2, 3, 4, 5 horas, uno se cansa por el mismo hecho que estar sentado y por ahí que vengan, por ejemplo, escenas no muy llamativas, ya te dormiste. Entonces, la duración de las obras teatrales debe tener una hora prudencial, donde la persona no se va a quedar con ganas de querer ver más, o sea, no tan corto, ni tampoco pues muy largo para que se aburra esa persona, sino tiene que estar en una hora prudencial, donde la persona va a salir satisfecha de lo que ha visto. Además de ello, otra característica es que el lenguaje de los personajes debe responder al tipo que representan y debe ser comprensible para los espectadores, entiendan, ¿no? Sin dificultad cuando se dice en escena. Por ejemplo, si yo hablo español y me voy a presentar una obra teatral a pues Estados Unidos, por ejemplo, donde la gente solo habla inglés o para un cierto grupo de personas que solo hablan inglés, el lenguaje no es adecuado porque esas personas no van a entender ni siquiera qué estoy tratando de decir y se van a aburrir. Lo mismo sucede. O sea, si viene de Estados Unidos una puesta teatral, no manejan el español y vienen a Latinoamérica, vienen a Perú, vienen a Huánuco, donde no todos pues manejan a la perfección el inglés, pues las personas se van a aburrir, se van a cansar, se van a dormir. Entonces, este lenguaje es muy importante porque siempre tiene que estar contextualizado. Si hay personas que hablan español, la puesta en escena tiene que ser en español. Si hablan inglés, en la misma. Y si hablan otro idioma también, pues, ¿no? Y además de eso debe ser comprensible para los espectadores. No hablar muy rápido como loro, que no te entiendan, o hablar tan lento que aburras a las personas. Entonces, hay que tener en cuenta pues para la creación de una obra teatral esos aspectos del tiempo, el lenguaje. Además de ello, tenemos que tener en cuenta el argumento y los diálogos que han de tener dentro de esta escena, pues estas deben ser o deben tener mucha atracción, lo suficiente para atraer a la gente. Debe tener viveza. ¿Para qué? Para que el público siga la representación o la puesta en escena con interés. Por ejemplo, si alguien pues está hablando de dolor, ¿no? De dolor, de sufrimiento.
Si lo dice pues con unas ganas, sin darle sentido, la gente se va a aburrir. Todos nos vamos a aburrir. Sino darle viveza, darle vida. Si estoy hablando de tristeza, tristeza. Y hay muchos actores que lo hacen así, el público termina incluso llorando, ¿no? Pero también hay actores que en vez de llorar terminan riéndose o cosas alegres, lo dicen en ánimo de sueño quizá. Entonces no está pues teniendo lo suficientemente atracción, ¿no? Esa puesta en escena para que el público tenga interés. Si bien es cierto, las obras teatrales o las representaciones teatrales ha cambiado a lo largo de los años. Entonces, actualmente no se siguen pues reglas fijas o reglas muy estrictas para delimitar cada una de las condiciones anteriores. Lo que decíamos, ¿no? Del lenguaje, del tiempo o la buena argumentación, la buena representación que tenga atracción, etcétera. Pues por lo que los autores o el autor de dicha obra teatral goza de una amplia libertad para expresarse. Puede hacerlo como él desee, de acuerdo a su criterio. Y también pues tiene que tener en cuenta a qué público se está dirigiendo. Entonces, esa libertad de expresarse le va a generar muchas más ideas, pero durante el siglo se consideró como requisitos indispensables en toda obra teatral 3 unidades, que hasta el día, si hayan pasado muchísimos años, que hasta el día de hoy no se ha perdido o no se ha eliminado. Esos 3 aspectos, 3 unidades importantes dentro de la puesta de escena, pues es la unidad del lugar. Toda acción debe realizarse en un mismo sitio. O sea, si toda la interpretación, toda la puesta en escena debe desarrollarse en un determinado sitio, en un mismo lugar. Además de eso, tenemos que tener en cuenta la unidad de tiempo. La unidad de tiempo, pues es la acción que debería ocurrir si fuese en la realidad, en el periodo de un día como máximo o en el mismo tiempo invertido en la representación. ¿Estamos? Y otro aspecto importante también es, claro, la unidad de acción. Todo cuanto ocurre en esa escena debe tender a la exposición de un tema o idea principal. Entonces, cuando yo voy a crear una puesta en escena, una obra teatral, no lo puedo crear pues sin ni pies ni cabeza. Nuestra obra tiene que tener un inicio, un desarrollo, un desenlace, pero que sobre todo, todo esto nos hable de un solo tema, ya sea del amor, del desamor, la vida, la muerte, qué sé yo. Tenemos miles de temas para escoger y para ponerlo en escena, claro, teniendo en cuenta cuál sería mejor, ¿no? Y también tener una idea principal, si no, pues nuestra puesta en escena no va a tener ni pies ni cabezas y el público no lo va a entender. Ahora, actualmente las unidades de tiempo y lugar no se consideran en absoluto, ¿ya? Lo que les decía anteriormente, si bien es cierto, esta era la forma de escribir, o sea que tenía que tener un tiempo, una acción, donde pues la acción no se ha eliminado, ¿no? Donde obviamente que tu presentación tiene que tener una estructura y sobre todo un tema. Sin un tema no puedes trabajar. Pero el tiempo y el lugar han ido variando a lo largo de los años y nos dicen pues que al día de hoy, en la actualidad, siglo XXI, ya no se desarrollan del mismo modo, ya que el tiempo y el lugar pues ha sido dejado de lado. Si la acción es verosímil, el autor puede desarrollar el argumento en épocas, tiempos, claro. Em, por estar en el siglo XXI no quiere decir que no se pueda realizar una obra teatral del siglo pasado. Entonces, eso es la elección del autor. La acción puede desarrollarse de acuerdo al criterio del escritor, épocas pasadas y tiempos que considere necesario y en los lugares que precise. Además de eso, la escenografía y el contexto de la obra serán los encargados de aportar los datos suficientes, porque una obra teatral no solamente es el escribirlo, sino el decorarlo, el adornarlo, el vestir a los personajes, va a darle un mejor sentido.
¿Esto para qué? Pues para que los espectadores se den cuenta de los cambios que se realiza dentro de una dicha obra. Por ejemplo, yo pues puedo estar desarrollando una obra de siglos pasados y que, bueno, ya se haya desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia ante los ojos del público? Cómo lo voy a manejar, qué cambios lo voy a hacer, qué vestimenta le voy a dar, etcétera. Y eso al público que está atento le va a atraer. Las obras teatrales, al igual que las demás obras, tiene partes. Entonces, dentro de la obra teatral veamos lo principal. Planteamiento o exposición. En este planteamiento o exposición se dan a conocer los personajes y las circunstancias ambientales de la obra. Y en el nudo, pues tiene lugar después de la exposición o después del planteamiento, que es el conflicto de pasiones, caracteres que se crea entre los personajes. Este nudo ya es el desenlace, el desarrollo de la obra, donde pues se puede mostrar conflictos, amores, desamores, la vida, la muerte, que es miles de temas, muchos temas, ¿no? Entonces, esto se crea entre los personajes dentro de la interacción entre ellos. Y el desenlace, al igual que en demás obras teatrales, va a ser la solución final a la obra. Por ejemplo, desamor, pues quizá termine en amor, termine en muerte, termine como el autor lo desea. Entonces, ese final va a ser el desenlace de la obra. La que íbamos hablando anteriormente de tiempo, de lugar, etcétera, no son reglas fijas el día de hoy. Se pueden perder una o incluso dos partes, pero sigue siendo un trabajo excelente porque sobre todo va a cumplir las tres partes, ¿no? Va a tener un inicio, un nudo y un desenlace. Lo importante además de eso es que la obra teatral que vayamos a presentar pues va a generar interés entre el público. Depende del interés que va a generar en el público, también va a depender mucho de la acción que se está presentando. Pero si la acción es aburrida, no da ganas de escucharlo, los personajes son no le dan vida, pues eso no se va a poder realizar. Entonces, la acción no significa necesariamente el movimiento de personas, no que se muevan como trompo, ni como gelatina, sino moderadamente, y eso va a ser sus vidas. En estos movimientos va a expresar sus sentimientos, los conflictos pasionales que desarrollan dentro de la obra, y esto va a despertar las emociones de la audiencia. Ustedes habrán visto muchas obras donde se muestran los sentimientos como si fuera real, donde si tiene que llorar, llora y puede llorar desesperadamente, que el público lo puede sentir, o puede llorar, reírse exageradamente, que el público también termina riéndose. Entonces, esta es una forma de atraer la atención del público y eso no es fácil. Depende mucho de la preparación y de la buena ejecución de la obra teatral. Dentro de esta obra teatral tenemos los géneros dramáticos. Los géneros dramáticos, en primera instancia tenemos el drama, el cual se refiere a todas las obras literarias destinadas a ser representadas en un escenario, que sin embargo un significado general es pues que se representa o va a representarse una situación de la vida humana, de la vida actual, de lo que estamos viviendo en su día a día, ¿no? Combinando momentos tristes, momentos felices, momentos amargos, etcétera. Entonces, también pertenecen al género dramática, las obras que se mezclan entre texto y música, texto de encima y música de fondo, como puede ser en muchas obras se ha visto la ópera, la zarzuela también puede ser, la opereta y el ballet. Aunque en muchos casos el ballet no es tan necesario, ¿no? Entonces, aparte del drama, tenemos la tragedia. La tragedia, pues, se trata de una drama amplia, de tono solemne. Sus personajes luchan entre una pasión y otra, una responsabilidad, una lucha ahí que llama la atención al público, que tiene entretenida al público.
y se desenvuelven bien y luchan con un final lamentable. En este caso, la tragedia, como su mismo nombre lo dice, pues el desenlace o el final dentro de esa estructura no va a ser un final feliz, sino pues como el mismo nombre lo dice, va a ser un final trágico. Y por otro lado, todo lo contrario a la tragedia, tenemos la comedia. La comedia, pues, a diferencia de estos, tiene un carácter festivo, se da con situaciones y conflictos entre personas, mostrando la ridiculez de la persona, haciéndolos quedar ridículos o siendo ridículos ellos mismos. Y de alguna manera muestran lo divertido de la vida. Ellos se la pasan de ese modo. Y las técnicas que debemos tener en cuenta dentro de este género teatral que hemos ido hablando de la estructura, la característica, de cómo era y cómo es hoy y qué se considera y no, vamos a ver un poco la técnica. El primero, pues, es el acto. Es cada una de las partes en la que se divide la obra. Por ejemplo, si mi obra tiene pues 10 capítulos, se van a dividir en 10 capítulos. Entonces, en todas esas partes se van a ir dividiendo. Se manifiesta por la caída del telón. Además de eso tenemos el cuadro, que es parte de un acto en el que figura la misma decoración. Y por otro lado tenemos la escena. La escena es el tiempo que transcurre desde la aparición de un personaje hasta que acude otro al lugar de la acción. Entonces veamos un ejemplo. Primera escena es Carlos y Luis están hablando. Segunda escena, ustedes se van imaginando. Primera escena, Carlos y Luis están hablando, ¿no? Están chismoseando. Segunda escena, por la izquierda entra José, un tercero. Y tercera escena, Fan se va y se queda José Luis. ¿Estamos? Entonces es un modo de ejemplo de la técnica. Además de eso vamos a tener el aparte. ¿Qué significa el aparte? En la parte, pues, son los personajes de la escena expresan sus pensamientos dentro de o los pensamientos de la audiencia, para que pueda comprender mejor el desarrollo del evento o de la pieza que están presentando. Pero se quedan comprendidas mejor para el desarrollo, pero creen que otros personajes no escuchan lo que los actores tratan de interpretar por separados. Y dentro de esta también vamos a encontrar los monólogos. Los monólogos, pues, es en presencia de un solo actor, de un solo personaje está hablando en el escenario. Puede estar hablando consigo mismo. A ver, y terminamos con el guión teatral. El guión teatral, pues, consiste, perdón, chicos, se me pasó aquí la coma en el O. Fue un error de digitación. En el guión teatral normalmente es distribuido de forma de diálogo, para que hay que incluir detalles precisos, ¿no? Como lugares donde se va a desarrollar las diversas escenas de la obra, los decorados del lugar, etc. Entonces el autor va a intercalar los diálogos, las notas y va a ir indicando la aparición de cada personaje, por dónde salen, qué tono hacen, qué ademán hacen, cómo se expresan, qué frases van a decir, etc. Entonces dentro de este guión teatral está absolutamente todo. Si se va a mover a la derecha, si se va a mover a la izquierda, si se va a caer, si lo va a soltar, si lo va a recoger, etc. Veamos un ejemplo. El jardín de una rosa de verano de las afueras. Mediados de la primavera. Rosa y Elisa están sentadas a ambos lados de una mesa metálica blanca tomando el té. Rosa suspira. En esta época ya empieza a hacer calor, dice. Elisa dice, sí, querida, qué agobio. Siguen hablando, hablan sin ningún énfasis, con el único motivo de llenar el silencio. Por la izquierda entra Antonio y con tono desenfadado y alegre, mientras alza un poco el brazo derecho en ademán de salud. Se dirige a ellas. Antonio, Antonio, hombre, por fin las damas. Parecen ustedes aburridas. Menos mal que han llegado sus salvadores. Se vuelve a mirar a la izquierda del escenario llevándose las manos a la boca en un símil de altavoz y llama a Roberto, que aún no ha hecho su aparición. Roberto, las encontré. Naturalmente,
Siempre que cambiemos de cuadro, habrá que explicar en qué escenario haremos transcurrir la acción. Entonces, chicos, espero que estas técnicas de creación de género teatral, espero les haya quedado claro y hayan entendido de cómo el teatro o las puestas en escena ha ido avanzando, mejorando, quitando, etcétera, a lo largo de los años. Y al día de hoy, pues las reglas incluso no son tan rígidas como ustedes lo han escuchado. Entonces, espero que les haya ayudado a entender mejor acerca de este tipo de creación de género teatral. Así que nos vemos en la siguiente clase y cuídense mucho.